En este vídeo, después de haber visto los aspectos más importantes de la librería estándar, los procesos, los estados y propiedades, que es lo esencial de Simio, voy a presentar un elemento que también es importante, quizá menos que los anteriores, que son las estaciones, junto con otros step, en particular el step search, que es muy útil, junto con los step transfer y probablemente delay. Los objetivos son dos, básicamente familiarizarse con este nuevo elemento, estación, y saber cómo hacer las operaciones elementales relativas a este elemento. Las estaciones son elementos que permiten almacenar entidades. Pueden representar el stock o una zona de almacenamiento de una planta, puede representar un andén en una estación de tren donde se acumulan pasajeros, o puede representar cada uno de los vagones que constituyen un tren. En el fondo son elementos que albergan entidades durante un tiempo y a las que acceden y de las que salen con la lógica que nosotros introduzcamos. Y como todos los elementos tienen su ventana de propiedades que tenemos representada en la imagen de abajo a la derecha. En Simio podemos partir de un modelo vacío como es el que tenemos, donde como siempre tenemos el modelo y el model entity dentro de la ventana de navegación, y tendríamos nuestra pestaña Facility, podemos ir a nuestra pestaña de Definitions que ya hemos utilizado en el pasado para crear propiedades y estados. Ahora vamos a ir al botón o al apartado de elementos, y en particular tenemos el elemento estación junto con otro conjunto de elementos, los cuales solo veremos en otro vídeo, el elemento timer, junto con algunos elementos estadísticos. Entonces, cuando hacemos clic en estación, se genera un nuevo desplegable que va a ir mostrando las diferentes estaciones que hemos creado. Entonces, al hacer clic en estación, aparecen las propiedades de la estación. En este caso, solo me interesa, a título ilustrativo, que una de las propiedades y de las más relevantes es la capacidad inicial, y si no la cambiamos la mantiene durante toda la simulación, que tiene esta estación. Entonces, en principio, es infinito, lo cual quiere decir que puede albergar tantas entidades como lleguen a ella, pero si pusiéramos un valor diferente de este, pues entonces tendríamos que solo cabrían 10. Incluso podríamos definir una propiedad, como hemos hecho en el pasado, y crearla y hacer depender la capacidad de esta estación de una propiedad del modelo que crearíamos al hacer lo que estaba haciendo. Vamos a dejar el valor inicial para que tantas entidades como queremos. Pues a modo de ejemplo, vamos a hacer una cosa muy sencilla que es, también de nuevo, este modelo está inspirado en uno de los que presenta Jeff Smith en sus labs para aprender simio. Entonces lo que tenemos son entidades que se generan a partir de un source muy elemental, path driving se llamará, y llegarán a una estación. Y lo que ocurrirá es que cada cierto tiempo todas las entidades que están en esta estación se desplazarán a la estación que está abajo. Las llamaremos respectivamente estación 1 y estación 2. Y periódicamente todas las que están en la estación 2 las haremos salir de aquí, las destruiremos y saldrán del sistema. Entonces, para representar ese movimiento periódico, tanto de la estación 1 a la 2 como de la 2 afuera del sistema, vamos a introducir dos pequeños arreglos donde tenemos un source, un sink y una entidad especial que no se va a llamar move parts, y otro source, otro sink que va a ser destroy parts, de tal forma que este source cada cierto tiempo lanzará una entidad que llegará al sink, y cuando eso ocurra periódicamente, con ese motivo, con el hecho de que llegue una entidad, lo que haremos será desencadenar el proceso de transferir entidades de la estación 1 a la estación 2, e igualmente con la llegada de piezas a este pequeño mini sistema, lo que haremos será hacer salir todas las piezas de la estación 2 y destruirlas. Bien, para eso lo que vamos a hacer es primero crear y representar las estaciones, luego desarrollar el código haciendo uso de procesos para introducir las estaciones, las entidades de la estación 1 desde el source, luego las moveremos de la 1 a la 2 y luego lo que haremos será destruir las estaciones. Y finalmente representaremos gráficamente el contenido que tienen las estaciones con un número. Vamos a crear en primer lugar las dos estaciones de las que haremos uso, estación 1 y estación 2. Y ya podemos referirnos a ellas en el resto del modelo. En nuestro facility vamos a hacer, como decía, un source. A ella de él salen entidades.
vamos a llamarlos con el mismo nombre, las llamaba aquí parts arriving, parts, y vamos a crear por otro lado, perdón, queremos un source, un sync, un source y un sync, y voy a crear dos entidades diferentes. En realidad podríamos utilizar la misma entidad, pero tiene sentido distinguir entidades diferentes para fenómenos diferentes, porque luego podemos llevar las estadísticas de cuántas veces una entidad como la que voy a llamar ahora, que va a ser move parts, y otra que va a ser destroy parts. Entonces podríamos llevar las estadísticas de forma sencilla relativas a las entidades propiamente dichas y a las operaciones de mover o de destruir entidades o partes. Tenemos a crear los conectores para unir los source con sus respectivos syncs. Vamos a decirle al source 1 que genere entidades de tipo move parts, del source 2 destroy parts, y queremos que este efectivamente genere parts. Entonces lo que nos falta representar por último, porque queremos ver en nuestro modelo, es las estaciones. Entonces ya comenté en uno de los vídeos que los buffers que tienen los elementos de la librería estándar son de hecho estaciones, que están dentro de los objetos, y nosotros podríamos crear estaciones fuera de ellos, al margen de los elementos que vayamos introduciendo en nuestro modelo. Entonces, la forma de hacer eso es la siguiente. Vamos a colocar esto en su sitio. Bien. Y podemos ir a animación, y aquí tenemos un conjunto de elementos. En particular, uno que nos interesa es el detach queue, que nos permite representar una cola relativa a una entidad, a una estación que hemos definido previamente. Entonces, haciendo clic en detach queue, haciendo clic de nuevo en la facility window y de nuevo clic con el botón izquierdo y por último en el derecho, es decir, repito, hacemos clic con el izquierdo, clic con el izquierdo, clic con el izquierdo y por último clic con el derecho, pues tenemos dos líneas verdes que van a representar a dos estaciones. De momento son simplemente dos líneas verdes. En las propiedades de esta cola, que es lo que hemos pintado, una cola, vamos a decirle en la propiedad queueState que nos pinte, vemos aquí un desplegable, la información de station1.contents. Lo mismo para la estación 2, en la línea verde de abajo. Entonces ahora vamos a mantener de momento que las entidades llegan llegan de una en una y de acuerdo con el tiempo de llegadas que tiene por defecto el source cuando lo hemos creado. Y lo que vamos a hacer es que las transfiera a esta estación. Entonces lo que queremos es desencadenar un proceso. Y en este caso queremos que este objeto identifique que una entidad ha llegado y la transfiera directamente aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Eso lo vamos a hacer a través de un add-on process triggers, como veíamos en otro vídeo anterior, y vamos a hacer que cuando entre una entidad a este nodo, porque viene del interior del source y va a salir por un link, pero en este caso no es link, pues antes de que intente salir, cuando entre al nodo y no haya intentado ni siquiera salir del mismo, vamos a crear un proceso. Entonces creamos un nuevo proceso, le da un nombre y vamos a nuestra pestaña. Voy a recolocar esto aquí. Para tener a la izquierda Facility tenemos nuestro apartado de procesos, un nuevo proceso que es el que acabamos de crear. Entonces lo que queremos es que cuando una entidad entre al nodo se desencadene algo, un proceso relativo a esa entidad, que es como ocurre siempre con los procesos que se desencadenan de esa manera por una entidad. Entonces para esa entidad que ha entrado en el nodo lo que queremos es hacer un transfer. ¿De dónde? Pues como lo hemos creado y no está en ningún sitio, del free space, y lo queremos mandar, ahora no como hacíamos en otro vídeo, no lo mandamos a un nodo, sino a una estación. ¿A qué estación? A la estación 1. Es una parte de lo que hacemos. Y la segunda, tenemos que hacer saber al modelo que cuando algo intenta entrar a la estación, lo acepte. Entonces, para eso, vamos a hacer un proceso de los que se desencadena cuando ocurre un evento. En particular, vamos a crearlo desde aquí y va a ser un proceso que va a tener un step que será en transfer. Entonces, este proceso
se desencadenará cuando lo llamemos y lo que hará será, vale, a la entidad a la que se refiera esto, damos por aceptada su llegada a la estación de la que estemos hablando. En este caso estamos hablando de estaciones. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es desplegar las propiedades del proceso llamadas TriggerInEventName, bueno, todas, pero en particular esta es la que vamos a cambiar y que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a un evento que se llama station1.enter. Esto quiere decir que cuando desde este proceso hemos hecho el transfer, se lanza la entidad a la estación 1. Y la estación 1 dice, acaba de entrar una entidad. Entonces, este evento, la estación, digamos, que lanza al modelo, lanza al mundo un evento diciendo, oye, que a mí me ha entrado una entidad, y lo que hacemos es detectar, este proceso está atento por si acaso ese evento ocurre, y si ocurre, ejecuta lo que está escrito. Entonces dice, vale, pues entonces finalizo la transferencia. Y entonces ya sí, la entidad está en la estación. Si no hacemos esto, no se daría por recibida la entidad, y de hecho vemos que podemos hacer la prueba rápidamente, podemos quitar este evento, con lo cual el proceso no va a ser llamado por nadie. Si ejecutamos el modelo, pues lo que veremos, primero nos informa un error, pero a veces lo que ocurre simplemente es que el step, al no ejecutarse, pues no permite que entren entidades a la estación y aparece como que llegan entidades pero que no entran. Vamos a desencadenarlo, como hemos dicho, cuando entra el elemento en la estación. Y de acuerdo. Entonces ahora vamos a ejecutar paso a paso. El error persiste, con lo cual hay un problema de otro tipo. Vale. El error, vamos a reproducirlo. Está diciéndonos que es un error de la parte 16, que es la que está intentando entrar, y dice que aquí no se identifica dónde se produce el error. En este caso, el step transfer 1 del proceso que se desencadena cuando sale la entidad. El error, efectivamente, es porque dice que la localización actual es el nodo output y que no puede hacer la transferencia la petición de transferencia que hemos hecho. ¿Por qué? Porque aquí yo incorrectamente he dicho que estaba en free space. No es cierto. Cuando este proceso se desencadena es porque la entidad ha entrado o está intentando al nodo, se acaba de entrar al nodo. Entonces no está en el free space, sino que está en un nodo. Y le tenemos que decir, del nodo que tenemos aquí, que es donde ha llegado y por el cual se desencadena el proceso, lánzalo a la estación. Para ver simultáneamente dos pestañas o dos bloques o más de Simio, podemos hacer clic con el botón derecho y hacer una nueva ventana. En este caso podemos ver los procesos en paralelo con lo que queramos, en este caso es Facility Window. Entonces, como decía, aquí llegan las entidades y quiero lanzarlas a la estación, con lo cual las quiero lanzar de este nodo a esta estación. Y en este transfer yo les tengo que decir que vayan de ese nodo a la estación. ¿De acuerdo? Y ahora debería funcionar y efectivamente se reciben las entidades que van llegando, y por el otro lado pues podemos ver que tenemos entidades del tipo, vamos a ponerlo así para que se vea mejor, entidades relativas a los source y sync 1 y 2 que van llegando pero no hacen nada. Pues con esto simplemente estamos haciendo que las piezas o las partes que llegan al source entren a la estación 1.